Hola, buen día. Gracias por empezar a conectarse. Vamos a esperar un segundito que llegue gente y... Hola Marcela. ¿Se escucha bien? Si me pueden decir, hacer un gesto o algo, se los agradecería mucho. Voy a invitar por mientras a nuestra charlista de hoy. Marcela, ahí, vamos a esperar un segundito y partimos ya con todo. Vamos a esperar que se conecte la Ale y empezamos, ¿ya? Hoy día es la charla número 17, así que nos quedan todavía 5 charlas por delante para que se acabe el ciclo, así que queda poquito, se nos pasó el año volando y ya estamos aquí conectadas. Ahí. Un segundito que venga la Ale y estamos. ¿Ya? Muchas gracias ahí a quienes se están conectando, gracias también a quienes nos ven después de manera diferida, ¿cierto? Ahí, vamos a esperar porque Ale me dice que no te puedes unir. Ahí, a ver. Ahí sí. Ahí sí, ahora sí. Ah, sí. ¿Cómo estás? Bueno, bien, Bienvenida, bienvenida. ¿Todo muchas bien? gracias. Todo bien, estábamos haciendo pruebas, pero no funcionaba y No ahora, funciona. Ahora sí. ahora Vimos la sí. luz. Ya. Ya, Bueno, ahora bacán. sí. Entonces ya. Ahora vamos a empezar oficialmente, ¿cierto? Les contaba a la gente que es la charla número 17, así que nos quedan 5 charlas para terminar el ciclo que se nos fue volando. Eh, Y bueno, solamente darte las gracias por estar hoy día acá. Yo voy a contar un poquito quién nos acompaña hoy día, ¿cierto? Aquí estoy con doña Alejandra Paulaza Villalobos. La Ale es diseñadora, ¿cierto? De la Universidad de Valparaíso. Yo anoté aquí varias cosas. Directora de arte por muchos años de algunas revistas, ¿cierto? Cuando Mm, las revistas eran esos objetos tan bonitos que uno esperaba leer, sí, que se perdieron lamentablemente, pero tú mm, tuviste la suerte de vivir esa sí. etapa de las revistas que, bueno, a mí me gustaba mucho. Es autora de 2 libros, que son estos que están acá, Ay, qué ¿cierto? bueno que los tienes ahí. Los tengo acá, ¿cierto? Que este es Vamos a el crear Vamos a crear juntas. juntas y este es el último que lanzó hace unos días, que es Esto no es un calcetín. Bueno, se ve al revés, pero no importa. ¿Qué más anoté? Ah, pues es muy importante, mamá de Ray y de la Laura, Mm, ¿cierto? Está así viviendo es. ahora en Villarrica y ha estado últimamente dando talleres de costura para niñas y niños, ¿cierto? ¿Algo más que agregar? Sí, algo que es importantísimo, y es lo que nos compete hoy día, que también es como parte de lo que estaba haciendo este año. Bueno, este año yo estoy recién terminando un diplomado en artesanía y ecosistemas creativos con pertinencia territorial. Tiene un nombre bien largo y bien complejo, pero ahora lo vamos a desgranar justamente para poder compartirles de qué se trata esto. Y también, aquí con la Scarlett y las chicas de la Escuela Libre Textil, ellas me ayudaron, que también lo estaba pensando que es parte de este ecosistema, porque yo recurrí a ustedes para poder cumplir con algo de la beca Chile Crea, porque este diplomado yo lo hice con financiamiento de la beca Chile Crea, que es de Fondat, de la convocatoria del año pasado. Entonces, cuando uno hace un estudio, tiene que hacer una transmisión de los conocimientos aprendidos y por eso estamos acá. Y te agradezco mucho, les agradezco mucho a las chicas de la Escuela Libre Textil, porque esto es algo que también es parte súper importante de cuando uno adquiere un conocimiento, el tener que transmitirlo, es Sí, una responsabilidad. sí. Bueno, igual es importante creo que la gente que está en Chile sepa que puede optar a estos financiamientos para poder Sí, estudiar, seguir aquí aprendiendo.
¿cierto? Sí, este es un estudio que yo hice o sea, este diplomado es de la Universidad Católica de Temuco, se hace a través es por Zoom, entonces las clases son 2 días a la semana y hay 4 módulos, eh, y yo creo que es súper importante también, bueno, ahí vamos a empezar a conversar más de eso, pero creo que es súper importante las personas que estamos en estos temas relacionados al textil, a la artesanía, a los quehaceres manuales, a los oficios, empezar a nutrirnos ya más de bibliografía, empezar a estudiar también y darnos cuenta que no solamente el quehacer está justamente en el hacer. O sea, esto no solamente tiene que ver con los que están haciendo la obra, con las artesanas, con las textileras, con las tintoreras, sino que también hay un ecosistema de personas que rodeamos a esa creadora, porque yo no estoy desde la creación, yo no soy una persona que hace, que ejecuta una manualidad o un arte, sino que yo estoy más desde la investigación, desde la difusión, desde la gestión. Entonces, eso es súper importante y recomiendo muchísimo este diplomado. Por ahí vi que hay unas compañeras también conectándose, así que ahí un abrazo grande. Ustedes ya saben estas materias, pero hagan preguntas y metan la cuchara cuando quieran. Sorpréndanse, sorpréndanse. Sí. Sí. Bueno, la charla de hoy día lo anoté porque como el título es un poco grande, o sea, largo, perdón, se llama Ecosistemas creativos y pertinencia territorial, ¿cierto? Entonces, yo creo que sería bueno que tú empezaras como a contarle a la gente qué significan los conceptos del título de esta charla para que podamos entender bien de qué vamos a conversar. ¿Te Claro, parece? porque cuando uno lee todo esto, ecosistemas creativos con pertinencia territorial, parece como una cosa muy compleja y en realidad no lo es, y es algo que eh, debería estar a la base de todos los proyectos que se hagan, yo creo, como no solamente relacionados a la artesanía. Entonces, vamos como por palabras. Ya, primero, ¿qué es un ecosistema? Y también sirve mucho esta manera, creo yo, como para poder entender eh, qué es donde uno se sitúa también en este flujo creativo. Entonces, un ecosistema, así desde la base, es un conjunto de especies que habitan un determinado lugar y se relacionan entre sí. Entonces, cuando uno piensa en esto, en un ecosistema, desde lo creativo, también uno empieza a entender que no solamente uno trabaja sola, sino que empieza a ir y a pensar y a observar cuáles son las otras personas, los otros seres vivos involucrados en este ecosistema. Entonces, también entender que desde la palabra ecosistema se desprenden dos cosas súper importantes que son las relaciones que existen entre estos seres, ¿ya? Y también que desarrollan una función. Y ese desarrollo también los hace crecer y no, o sea, es una cosa armónica, no es una cosa como estática, sino que es dinámica. Eso es súper importante de tener en cuenta cuando hablamos de artesanía. Y en este contexto también yo las invito a las que están escuchando que vayan a sus propios quehaceres. O sea, hoy día estamos en la Escuela Libre Textil, pero también a la artesanía desde otros espacios, si alguien trabaja en madera, si alguien trabaja en cerámica. Esta manera de entenderlo traspasa el propio quehacer, sino que se puede pensar así de manera más global. Entonces, este sistema es dinámico, es variable, porque también hay situaciones o cosas que se hacen en determinadas épocas del año, a veces son estacionales algunos quehaceres, por ejemplo, nosotras a mí que me gusta coser, después respondemos preguntas. Sí. Para no perder el hilo, porque yo me voy por las ramas, pero así terrible. ¿Ya? Entonces, es súper importante entender que bueno, este ecosistema es dinámico, es variable, ya va variando en el tiempo y también es complejo porque es un sistema en el que interactúan personas entre ellas y con un espacio determinado. Entonces, cuando uno empieza a hablar de un ecosistema creativo, porque además también existen muchos ecosistemas, otros ecosistemas, ecosistema del libro, ecosistema de la innovación, ecosistema empresarial, distintos ecosistemas, pero cuando uno lo lleva a la práctica creativa, empiezan estas preguntas, que son las preguntas entretenidas cuando uno empieza a observar desde este lugar, que es, ¿de dónde sacamos el material? ¿De dónde usamos, por ejemplo, las textileras? ¿De dónde sacan su textil?
si es un textil que viene de otras partes del mundo, si es que es reciclado, o de repente si hay una materia prima que hay, no sé, fibras vegetales o fibras naturales, o si es que de repente existe una lana de oveja que es teñida por una o por otra persona y ahí se abre este ecosistema y entra la figura de la tintorera. Entonces es muy entretenido porque uno empieza a observar cómo hace lo que está haciendo. Efectivamente, como quiénes son las personas y te vas dando cuenta que uno necesita a esas otras personas para poder desarrollar lo que está haciendo justamente. Entonces, para poder hacer finalmente la obra que uno quiere hacer. Y ahí entran varias personas más, porque está de dónde saco las herramientas, y las herramientas, por ejemplo, el telar, hay personas que fabrican telares, que también pueden estar dentro de un ecosistema local, o tal vez ese telar yo lo voy a comprar a otro lado, entonces hay muchas preguntas que ir haciéndose. Y no solo en eso, sino en el proceso también de la creación de esta obra, en qué lugar trabajo. Tal vez una persona que hace trabajos de gran formato no puede salir de su casa a vender la obra, por lo tanto es necesaria una persona que que ven. vaya al territorio, ¿ya? Y haga la gestión de llevar esa pieza a otros lados y darle esa circulación, o tal vez uno puede ir haciendo también como va sucediendo en las ferias artesanales, las buenas ferias artesanales, que de repente uno ve a los mismos artesanos haciendo algunas actividades ahí mismo, cosiendo o haciendo trabajo en madera incluso, o joyería. Entonces, cómo va circulando esa obra en el espacio en el que también se está creando. Y no solo eso, porque esto continúa, sino como cuál es el fin, hasta a dónde llega, quién la vende, dónde se vende, cómo se vende, o es una pieza para tal vez una exposición, o es algo que se va a regalar a alguien. Entonces, hay muchas formas y todo esto es tan amplio y es tan bonito también poner atención a la forma en que uno está creando, que desde ahí empiezan a entrar estos otros personajes, se empieza uno a vincular también con el contexto en el que está, tal vez hay alguien cercano que tú no considerabas que te puede ayudar, o que pueden hacer algún intercambio, o que puedes tú comprarle un material. Entonces eso es muy interesante también de poder entrar en hacer como una revisión de nuestra práctica, observar cómo estamos trabajando para poder hacer justamente que este ecosistema creativo se nutra de las otras personas y todos nos vayamos desarrollando. Eso es como la base de lo que justamente de cómo se titula este diplomado, que por ahí preguntaban dónde se da, y es en la Universidad Católica de Temuco. Y como es un diplomado online, pueden Tomarlo a postular personas cualquier de otras parte, partes del claro. mundo. Nosotros las compañeras habían unas en Arica y otras en Mm. Magallanes. Entonces, eso es súper interesante también. Sí, encuentro súper bonito porque quizás a algunas personas les pasó que al leer el título de la charla, si uno lee ecosistema, uno lo tiene relacionado casi como al colegio, como a esta cosa como de los animales, la naturaleza, ¿cierto? Pero encuentro que es súper interesante llevar como esto a la red textil, ¿cierto? Al lenguaje textil, que quizás Mm, algunas personas creen que no son parte de como un ecosistema, pero quizás en una forma más mínima, ¿cierto? También son parte de la red. Como claro, a lo mejor uno en piensa que esa, como que uno está muy solo, pero también de una u otra forma forma parte de estas conexiones, y ¿cierto? ahí hay algo súper interesante en lo que dices, porque esta sensación de soledad en el trabajo, tú misma lo has vivenciado, que también cuando uno hace un espacio un espacio físico donde convoca a otras personas, se van sucediendo otros asuntos más en el mismo quehacer. O sea, uno no se junta solamente a coser, que es algo muy bonito también que tú transmites en tus clases, sino que pasan muchísimas otras cosas más cuando uno se junta a coser. O sea, existen conversaciones, interacciones, hay gente que se sigue viendo para toda la vida. Entonces, también llevemos nuestra práctica a algo que es vital, a algo que es profundamente conectado con nuestro día a día y con la vida misma. La vida, sí. Entonces creo que es súper importante cuando uno también entra a hacer estas observaciones, no, tal vez las palabras pueden ser como medias grandes y uno, bueno, de hecho se le llama ecosistema también creativo porque justamente hay algo que nosotros queremos
preservar, conservar. ¿Para qué hacemos esto? Nosotros que queremos que nuestros oficios o que nuestra práctica textil o que nuestra artesanía que se haga y se olvide. No, pues nosotros queremos conservarla. O sea, hacer Sí. esta observación también nos lleva a poder entender desde qué puntos podemos nosotros mismos, eh, sostenerla en el tiempo. Y eso es lo bonito también, de poder, y lo profundo también, de poder estudiar todas estas cosas y de ir abriendo estos espacios y observar la práctica como un ecosistema creativo. Sí. Oye, Ale, ¿hay algún otro término que quieras así como contar, decir, como de qué se trata? ¿Alguna otra palabra así en especial? O, Yo creo que, o sea, pensando en el contexto en el que surge este ecosistema creativo, es importante también tener en cuenta como lo que está pasando con la artesanía misma. Ya la artesanía eh, ha tenido muchas definiciones a lo largo de la historia y varias no vienen precisamente desde el arte, ya no vienen tampoco desde el patrimonio, vienen desde asuntos súper prácticos y vienen desde asuntos que tienen que ver como con clasificaciones aduaneras. Es muy ujú, divertido eso. Ya, esto también nosotros lo pasamos en clase, fue el primer módulo de este diplomado donde estábamos la profesora Beatriz Navarrete, que es una profesora muy clara, muy seca, muy ordenada, y ahí nos hizo como todo una línea de tiempo para poder entender esta cantidad de definiciones y de cercanías con la etnología, cercanías con las ciencias sociales o cercanías con el arte. Entonces, bueno, la definición que hoy día se, se, se tiene es más aceptada es una definición que es de la UNESCO y es del Centro de Comercio Internacional. ¿Ya? Es muy loco, porque en realidad no tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con el con arte, el arte? sino que tiene que ver con una clasificación aduanera. ¿Qué es esta cosa que se está importando? No es un cuadro, porque no es de bellas artes, no es un cuadro, tal vez no es un dibujo, no es una Una pintura y no es escultura. una escultura, ¿ya? Entonces, ¿dónde pongo esto? Y ahí aparece la artesanía. Y de hecho yo después les voy a dejar me comprometí contigo, Scarlett, a Sí, dejar algunos documentos que para las personas que quieran entrar más en esta conversación. sí, el día martes, sí, el martes, normalmente nosotras publicamos, hacemos un post con información importante, ya sea Buenísimo. referentes, libros, páginas, lo que sea, entonces ahí les podemos dejar toda la información y también la información del diplomado para la gente que le interese, para que Eso, no estén preocupadas ahora, así que después les vamos a sí. dejar todo Eso de publicado, todas así maneras que se lo no se vamos a preocupen. dejar. Sí, Sí, porque hay mucha bibliografía, muchos links y muchas cosas que van apareciendo en esta conversación que son súper interesantes de también poner en cuestión. sí, Ya, como, ¿es realmente esto lo que yo estoy haciendo como artesana? Entonces, también ahí hay como cuánto uno desde el quehacer está involucrada también en la forma en que se están construyendo estos relatos o estas definiciones. claro. ¿Cuánto puede uno opinar también? Entonces, bueno, esta definición habla de objetos creados manualmente, sin herramientas complejas, y ahí es como un abanico amplio, pero ya total, pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, decorativas, vinculadas a la cultura, decorativa, y en el fondo es cualquier cosa. ¿Ya? O sea, si uno lo lleva, esa definición, y aquí yo como que también por supuesto que esta conversación la doy con un punto de vista, probablemente si por ahí hay alguna de mis compañeras puede decir como, sí, me parece bien, porque esto también es una conversación donde hay puntos de vista, pero a mí me parece que justamente esta cantidad de asuntos que entran en esta definición, en vez de hacer que esto crezca, lo empobrece, porque puede ser cualquier cosa. Y ahí me parece súper interesante observar justamente cómo es el estado de las ferias artesanales hoy día. El gato. Perdón, O era el tuyo o el mío. era el mío. No por eso, como en algún momento iba a pasar eso. Ya, perdón, y saltó, me asustó. ¿Te asustaste? Ya, respira. Ya. Menos mal que fue piola. Bueno, entonces cuando uno observa justamente qué es lo que se vende en una feria artesanal, aparece una tejedora, tal vez que hace su trabajo en telar, en un telar tal vez tradicional, y al lado de una persona que vende poleras estampadas. Claro. Entonces,
empiezan a pasar todo esto y estos mundos se empiezan a encontrar, o de repente están, no sé, sin desmerecer el que hace las poleras de estampadas, pero sí es como, ¿eso es artesanía? Entonces empezamos los cuestionamientos, o de repente están estos tejidos que son con máquina, que es como una, no me acuerdo cómo se llaman, que son como unos tremendos telares, pero que tienen una máquina que se enchufa. ¿Eso realmente es una obra artesanal? Artesanal, claro. Entonces, yo creo que también es como interesante poner en cuestión estos términos y estas formas, porque, porque también nos van desviando, pero esto es algo que ha existido siempre. O sea, nunca se tiene una definición exacta de qué es artesanía, qué entra y qué no, qué es un textil tradicional, porque hay ciertas cosas que están un poquito más resueltas, pero incluso hoy que hay una ley de artesanía que está en el Congreso, tiene también, hay ciertas definiciones, pero también uno podría decir, también cuestionarlas, como esas son las, pero esto es algo que es histórico. O sea, siempre ha pasado porque no existe una definición exacta y también entran muchas otras cosas y ha ido como, es dinámico también, ha ido cambiando un poco. Eso como importante eso también hay que tenerlo como al ojo cuando uno entra en estos temas de investigación, como qué es esto, qué realmente significa la artesanía. Y bueno, y desde ahí también pasan otras cosas, y ahí voy a entrar un poco como a la pertinencia territorial, ya que es el apellido de estos ecosistemas Sí. creativos, Oye, Ale, de ya porque repente precisar que es pertinencia y no pertenencia a lo que hablábamos ayer, ¿te acuerdas? eso, Para que se entienda sí, como un poco la diferencia. sí, es súper importante lo de la pertinencia, porque claro, algo puede ser, algo puede pertenecer, ¿ya? Pertenecer, y no necesariamente ser pertinente. Hay muchas, de hecho, hay algunas cosas que son muy impertinentes, ya en gestión y proyectos que van a los territorios y en realidad no han hecho la consulta de qué es lo que necesita esa comunidad artesanal. Entonces, tal vez hay más proyectos impertinentes que pertinentes. Impertinentes, ¿Ya? claro. Claro. Bueno, y o sea, también como para poder observar un poco eso, uno podría ir como a esas definiciones de artesanía también, ya que ahí la historia también nos sirve mucho para poder ir entendiendo cómo se desgrana todo esto y cómo hemos llegado hasta este punto de qué es qué y hacia dónde nos movemos desde nuestro quehacer. Y bueno, antes, a- varios años atrás, como comienzos del siglo pasado, y mediados en realidad, eh, habían también como que existía una mirada hacia la artesanía que era desde las ciencias sociales y desde la etnología. Entonces el Ujú. arte no estaba metido por ningún lado, porque estaba la visión muy eurocéntrica, ¿ya? Que la artesanía era justo lo que hablamos antes, o sea, que el arte era el dibujo, algunas técnicas de pintura y la La escultura. O sea, escultura, claro. ese era el arte. Entonces, los textiles, las cerámicas y todas estas cosas que hacían los pueblos originarios eran completamente alejados del arte. Entonces, pero no siempre fue así, porque también habían algunos estudiosos y personas como súper involucradas en entender de qué se trataba este arte que hacían estas personas de los pueblos, estos saberes populares y territoriales, y uno de ellos fue Tomás Lago, que era un poeta, ya que poeta e investigador, que fue como el primero de los, es como el primer gestor cultural, yo creo, como de ese tiempo. Y Tomás Lago hizo una exposición, la primera exposición en el Museo de Bellas Artes, ya de artesanía. Imagínense una exposición de artesanía en el Museo de Bellas Artes, o sea, tenía un valor súper potente. Se mostraron, bueno, ahí también lo puedo dejar para las que quieran seguir investigando, pero ahí se mostraron distintos tipos de artesanías en el Bellas Artes y fue tal el éxito ¿ya? De esa primera exposición que después se creó el MAPA, que es el Museo de Arte Popular Americano, que todavía existe, ya que depende de la Universidad de Chile, y donde hacen exposiciones todavía, pero eso partió en esa época.
Después, bueno, Tomás Lago hizo como un catastro así de todo Chile, de cuáles eran los cultores, cuáles eran las obras que hacían, sacó fotos, además como era poeta, el libro se llama Arte Popular Chileno, también está en Memoria Chilena, les voy a dejar ese link también, Súper. y hace un recorrido así como súper preciso, hay una manera de referirse a los artesanos y artesanas que es muy poética, entonces es un libro súper interesante también de ver, porque después, ya esto fue en el año 1971, porque después, en el 73, esto se frena, Sí. esto para. Entonces, y ahí es como este ejemplo de la impertinencia probablemente, porque con la dictadura, ¿ya? Con el golpe militar surge Sema Chile, surge la revista Sema Chile, ¿ya? Donde hay una irrupción completa en los territorios y donde se empieza a ver a este quehacer y a estas artesanas desde otra mirada. O sea, hay una cosa como hay millones de abusos que tenían que ver con apropiación ilícita, con comprarles algunas cosas y nunca pagarles. ¿Ya? Entonces hay un sinfín de irregularidades y abusos directamente hacia la artesanía y además una apropiación de la imagen de los artesanos con fines nacionalistas, con fines patrióticos, como una cosa un poco completamente estudiada ya desde la dictadura para tomar estos objetos como, Como como propios, ¿ya? Y esto es algo que incluso lo hizo Hitler con los nazis, o sea, tener como esta idea así como de que la artesanía era algo como hecho con tanto cariño, y súper pobre y súper como, y una mirada como súper estudiada de cómo tratar a los artesanos y irrumpir, porque de esa manera podían llegar como a la base de los hogares, de las personas y sensibilizar a pesar de las atrocidades que estaban cometiendo. Entonces, esto también es súper interesante. Yo estoy haciendo una investigación de las revistas Sema Chile, porque bueno, yo vengo del mundo de las revistas, como decías antes, desde la dirección de arte, entonces también me interesa mucho como esta imagen de esta artesana pobre, con las arrugas así terribles, y como que, pero lo que como que va un poco a esta, no va, no la ensalza, no la trata con esa dignidad que nos merecemos todas las personas, sino que hay como un juego ahí muy macabro, encuentro yo, que igual ha permeado hasta ahora, en la manera en cómo nosotros vemos los oficios también. No sé si me queréis preguntar algo, porque yo soy un Sí, no, lo que loro pasa es que, cuando hablo de no, estas no, cosas. no te preocupes, lo que pasa es que a mí me resuena harto que, por ejemplo, en el gobierno de Allende había un proyecto muy lindo con la artesanía y los artesanos, ¿cierto? Que también hay una publicación súper bonita que se las voy a dejar yo ahí para que la vean. Buenísimo. Ya, ¿cuál, Eh, cuál? sí, es que no me acuerdo el nombre exacto ahora, pero la tengo guardada, entonces ahí se las voy a dejar. Y que de ahí pasamos a SEMA, ¿cierto? Que para la gente que es de otros países, SEMA tiene mucho que ver con los centros de madre, que son como reuniones, o sea, como centros sociales donde se juntaban las mujeres de los distintos barrios o en las zonas rurales, ¿cierto? Que tiene una historia anterior, ¿cierto? Sí. Pero que en los años 70, cuando llega Pinochet, Lucía Iriart toma el mando de SEMA y esto se transforma un poco en una empresa, ¿cierto? Es una empresa en realidad, y cambia absolutamente. Yo sé que tú estás investigando eso, que tienes distintas versiones de gente que has podido Sí, hay un montón. como Sí, porque hay conocer. gente que está muy agradecida de esa época, curiosamente, y es Eh, justamente porque fue una época en que les compraban la artesanía, claro, ¿ya? A precios, a precios, no a buenos precios, digamos, el comercio justo ahí no existía, no, no digamos, existía. no había justicia. Entonces, les compraban sus obras, sus textiles, y además las guiaban. Yo sabía, por ejemplo, hay gente, relatos que dicen de tejedoras que dicen que por favor, que ellas no dejaban, entrevistas posteriores, que no dejaban que entraran a sus territorios porque las señoras de Semachil eran muy mandonas y que Claro. las trataban mal.
Sí, Entonces, y hay otras que están súper agradecidas porque finalmente pudieron vender sus obras, sus pies, sus textiles, por ejemplo, que no los habían podido vender en otros lados. Entonces, hay una dualidad también, pero yo creo que tiene que ver, es como muy de caso a caso. A mí lo que me interesa en esta investigación que estoy haciendo es justamente el poder encontrar como estas pistas que nos llevan al día de hoy, cómo hoy día nosotras también nos referimos a la artesanía, cuáles son las palabras que usamos, porque incluso en el lenguaje, como está hecho de manera artesanal, es como que está hecho más o menos, es sí, como, no está bien hecho. sí, ¿De dónde sacamos eso? ¿Por qué estamos hablando? eh, También se van se instalaron ideas que no tienen que ver con lo que es la artesanía realmente, y también, bueno, hay varios factores que son interesantes de investigar desde lo que sucedió en esos años, y que por supuesto nosotros hoy día estamos viendo, han llegado hasta nuestros días esa manera de comunicar. Y, y bueno, y esa representación a mí me interesa mucho, porque yo como estoy en la gestión y en la difusión, cómo poder mostrar el quehacer artesanal con otra mirada, con una mirada más fresca, más dinámica, más actual también, que tome justamente la riqueza del patrimonio, de los patrimonios, porque además son muchos patrimonios, muchas, no hay un sí. patrimonio, sino que tome toda esa riqueza y que la pongan en un lugar en el lugar que se merece, en el fondo. Sí. Y otra cosa, yo encuentro súper importante igual que, por ejemplo, tú o las distintas personas que están como estudiando sobre artesanía y todo, es el tema del registro, que, como del registro y del archivo, que yo creo que es súper importante Mm. para las generaciones que vienen, porque hay muchas cosas que se están perdiendo, entonces creo que esa es una Sí, labor así inmensa y súper importante, que sí. hay Hay que que hacerla. hacerla de todas maneras. Sí, sí. O sea, hay que hacerla, yo creo que desde varios puntos de vista. Uno, como porque ya es verdad que hay gente que se dedicaba a hacer algún tipo de textil que hoy día ya tienen más de 90 años. Sí, Y que no, y sus hijas o sobrinas o quien sea, no lo no han aprendieron o seguido, tal vez no claro. les interesa tanto. Entonces, como nosotras también desde lo que sabemos y como desde la investigación, desde el quehacer, nosotros vamos revitalizando eso, vamos entrando también en estas conversaciones, teniendo en cuenta que el lenguaje de la artesanía y el lenguaje textil es justamente eso, un lenguaje que nos da cultura. Por eso tú lo sabes bien también, porque en los talleres que haces de patchwork, que yo he tenido la alegría de participar, también tú partes contando que hay ciertas formas que se hacen en el patchwork que son lenguaje, o sea, cuando digo lenguaje digo que significan una cosa concreta, no es como un lenguaje, no estoy entrando a eso que también lo tiene, ya que tiene esta cosa ritual y un Ujú. lenguaje que también lo tiene, pero cuando uno dice lenguaje también significa algo. Una greca mapuche determinada significa algo, ¿ya? Hay ciertas personas de esa comunidad que pueden vestir con esa greca o no. Claro. Hay cosas que se pueden poner en el suelo y otras que no se pueden pisar. Entonces, significan cosas. Y eso es súper interesante cuando uno empieza a profundizar en los lenguajes textiles, en los lenguajes de las artesanías en general. Y, y bueno, y ahí hay otra persona que es maravillosa, que yo la escuchaba harto, que es la Elvira Espejo Aica, Espejo. que Ujú. es una mujer boliviana que tiene un libro maravilloso que es La crianza mutua de las artes, que también se los voy a dejar porque está libre, ya está libre, no tiene, está libre de derechos. Por supuesto que, y bueno, y ella va mostrando esta mirada de cómo los pueblos originarios miran y observan también las artesanías, porque ella desde su comunidad salió desde la comunidad y fue a estudiar arte a la ciudad, y sus profesores le decían en su comunidad no había arte, ¿ya? Es porque no existe la palabra arte como palabra, ¿ya? Yo soy bien pega con las palabras porque creo que es una manera súper interesante de poder hacer estudios. Entonces, la palabra arte en lengua aymara y quechua, que es la lengua que ella habla, y en muchísimas otras lenguas originarias, no existe como palabra, porque está integrada a todos los quehaceres cotidianos. Ya. Entonces,
Y eso es precioso también porque nos da otra luz de cómo, los objetos que se producían y que se producen actualmente, porque no están extintos, sino que hay muchas formas de telar, formas de cerámica que Sí, todavía están presentes, tienen esta cercanía con el arte y son arte, ¿ya? Entonces, el Vira Espejo habla de la crianza mutua que en el fondo tiene que ver es con esto que también es un ecosistema que es el relacionarse con un material, con una práctica, con un objeto, con una obra y también pensar en su vida posterior. O sea, le da como un alma a a la, a lo que se al hace, objeto, claro. al objeto. Y eso es precioso como concepto también, porque uno empieza a abrir la mirada a qué es lo que se está haciendo y salir un poco como de lo disciplinar de la academia, de qué es lo que hemos aprendido las personas. Yo estudié diseño, entonces para mí la historia del arte fue la historia del arte europeo, no fue la Claro. historia del arte de mi territorio. Sí. Pero yo creo que eso le pasa a mucha gente que ha estudiado alguna rama artística, sí, que es como mirado muy desde afuera siempre, Claro. y lo propio es muy como nada. Oye, voy a leer algunos comentarios. Voy a empezar por este, el último que salió ahí, ¿cierto? Que es Proyecto Entre Puntada y Puntada, que también estuvo acá hace unos días, hace unas semanas ya. Dice, esta charla está haciendo todo una maravillosa enseñanza, cuántos saberes. Gracias por compartir todo esto con la comunidad. Voy a leer algunos que se pasaron, que los dejé guardaditos acá en el teléfono para que me fuera más fácil. Paloma Orfebre decía que es importante poner en valor la artesanía que nos ha formado y vinculado con nuestros orígenes. Eh, Mm, súper importante. Súper importante, sí. Mm. Ay, se me perdió el otro. Pero ya, espérame. Ahí Virginia nos pone, la vida cotidiana se hace presente en el arte y el diseño. Gracias. Oye, Así es. hay como 30 personas ahora conectadas, así que muchas gracias por vernos. Gracias. Sí, aquí Virginia también nos había dicho, justo hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y hablar de todo esto moviliza. Por supuesto, por Déjame ver si supuesto. encuentro algún otro, porque Es que es tan importante, la Caroneto, es tan importante también ponerle cabeza a lo que hacemos, ¿ya? Porque uno, y ponerle cabeza y también entender en qué lugar estamos, desde qué lugar estamos trabajando, desde qué lugar nosotras queremos hacer parte de este ecosistema creativo, de la artesanía, de los oficios, porque yo, bueno, lo que les contaba antes, yo no hago obras, ¿ya? A mí me brotan cosas, bueno, había unas imágenes por ahí de unos bordados que eran muy pertinentes territorialmente, porque los dos bordados los hice en contextos políticos, de estallido social, y también de las elecciones pasadas de presidente. Entonces, a mí me movilizan ciertas cosas que siento que son importantes de repente de registrar en el textil. Ya, por ejemplo, el bordado creo que lo tengo por aquí, llegó hasta el tape, porque este bordado es un verso, Tu rabia es tu oro, es un verso de Cecilia Vicuña, ¿ya? Y Cecilia Vicuña lo vio, que es una persona, es una artista que yo admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo vio y hicieron como un pequeño corto que está en el Museo Tate y está esta imagen. Entonces también es como las palabras van trascendiendo y se van transformando también en otros objetos y se bordan. Y yo en el momento del estallido social, este bordado iba a ser otra cosa. Yo estaba bordando una cosa mientras estaba haciendo, vamos a crear juntas, mientras lo estaba escribiendo, bordaba como por una pulsión propia nomás de querer hacer algo, y de repente pasa todo esto, y vi ese verso, y dije, lo voy a bordar estas palabras. Y tuvo como una repercusión muy grande, entonces el lenguaje a veces puede ser una frase tan concreta, pero también quiere decir algo, o sea, nosotras como textileras o como investigadoras o como gestoras, tenemos que tener eso súper claro, porque si no, ¿cómo vamos a hacer que se sostenga en el tiempo? Si uno hace una manta, ya, maravilloso, pero esa manta, observa lo que hiciste, observa lo que salió de tus manos, cuánto rato estuviste. Y ahí entra el concepto de la crianza mutua, y entra también lo femenino, porque nosotros las mujeres hablamos con las cosas, hablamos solas, estamos en este quehacer,
tenemos esos pensamientos y esos pensamientos de alguna manera también quedan grabados en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, yo creo que vale la pena siempre poner esa atención, nunca pensar que nuestro oficio, nuestro quehacer, es algo que está carente de un discurso, ¿ya? sí, De repente, cuando uno se va encontrando con personas, ir conversando, es bueno también tener estos círculos creativos e ir vinculándose a un ecosistema creativo, y lo de la pertinencia territorial, que sea justamente pertinente, que sea apropiado, adecuado, de ahí viene la pertinencia, que sea adecuado al contexto, a mi territorio. Si yo no estoy haciendo un proyecto, yo vivo aquí en el sur, o sea, sería muy extraño de mi parte hoy hacer un proyecto de algo que esté pasando en el norte de Chile, por ejemplo. Como no conozco el vínculo, hay muchos proyectos también a veces financiados sí. por fondos públicos, digamos, que son personas que van a los territorios, se quedan viviendo ahí 2 meses, piensan que eso es lo que necesita esa comunidad sin haber hablado con la comunidad, sin haber estado involucrados con la comunidad, y hacen el proyecto y se van. Y No se hay un van, sí. seguimiento, no hay una observación de los resultados. Entonces, eso también es súper importante como gestoras o como personas que hacemos proyectos, estar involucrados también con qué pasó con lo que hice en ese lugar. Entonces, ¿fue pertinente lo que hice? ¿Dejó algo en ese territorio? Es Sí. súper importante tener esas cosas en cuenta también. Sí, justo te iba a llevar un poco para allá porque tú has estado trabajando con artesanas, ¿cierto?, de la región de la Araucanía. Entonces yo pensaba hoy día en la mañana que, claro, cuando uno va a un territorio, ¿cierto?, o a una comunidad no sé, a investigar algo, a enseñar algo o lo que sea, creo que es súper importante la forma en que uno llega, ¿cierto? Porque ¿Verdad? para mí es llegar casi como, hola, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, no sé si les interesa porque ellas están en todo su derecho de decir, ¿sabes qué? No nos importa que vengas, Pues, por favor, retírate. por supuesto. Entonces, ¿cómo ha sido un poco tu, o sea, yo siento que, claro, uno tiene que llegar como muy humildemente a acercarse a la gente, no como aquí vengo yo que, Sí, ¿me yo creo que entendéis? Como esa esa parada así forma como nunca es muy buena. así, nunca es buena, ¿cierto? Pero hay No, gente que sí nunca lo más. hace. Sí. De hecho, yo en todo Entonces, lo que hago estoy como, siempre es como que muestro como la punta del iceberg y después como que sale todo esto otro, porque en realidad sí, no es mi objetivo nunca, eh, que lo que uno, o sea, yo voy a servir, ¿ya? Yo quiero servirle a sí, otra persona. Quiero que mi conocimiento, lo que he aprendido en la vida, las posibilidades que he tenido de poder formarme, no solo desde la academia, sino como formarme como persona, puedan servirle a alguien. Entonces, bueno, yo acá he tenido experiencias súper bonitas, porque en realidad y también difíciles, no desde el punto de vista relacional, sino como desde el punto de vista como de cómo hago estos proyectos, ¿ya? Cómo los llevo a cabo, cómo puedo realmente servirle a las personas con las que estoy trabajando. Bueno, por ahí anda la Susan, que quiero, así como la Susan fue de las primeras personas, Susan Santos, que fue de las primeras personas que yo conocí acá en la feria de Villarrica, porque me llamó mucho la atención las piezas textiles creadas en telar buitral que estaban ahí, me llamó mucho la atención. Yo tengo buen ojo para la artesanía también, entonces, buen ojo porque también he ido cultivando esta curiosidad, ¿ya? Esta crianza mutua con los objetos, entonces puedo cachar bien si es que, más o menos cómo son las lanas, cómo son las terminaciones y todo. Y me llamó mucho la atención lo que Susan tenía expuesto en su espacio de la feria artesanal. Y me acerqué a ella y empezamos a conversar. Ella fue muy gentil, pero también acotada, porque hay mucha gente que se les acerca y que de repente hace un proyecto y no pasa nada y después los sí, abandonan, o sea, impertinentes totales. sí. Entonces, y están acostumbrados, lamentablemente pasan estas cosas. Entonces, me acerqué a ella y ella me contó cuál es la manera en que ha estado trabajando, cuáles son las artesanas con las que ha estado trabajando, cuáles son las obras que ella hace y todas las dificultades que ha tenido, porque también, lamentablemente,
muchas de las cosas que suceden en las ferias artesanales que tienen que ver con la revalorización o la revitalización de las artesanías tienen que ver con asuntos que son municipales, administrativos, que no son personas que no son las personas adecuadas para Adecuadas. Claro. estar en ese ecosistema. Entonces, que vienen de repente desde la ingeniería comercial o a veces desde el turismo, que también es importante, sobre todo en lugares como los que yo estoy, que el turismo es algo súper potente, pero que en realidad no tienen conocimientos sobre las obras que están en las ferias artesanales. Entonces, yo lamentaba mucho cuando llegué a vivir acá, que pasaba eso. Hay personas que son maravillosas, que hay sello de artesanía excelencia, hay premios maestro artesano, o sea, hay cultores, o sea, realmente potentes y súper buenos, pero también eso a veces no se ve en la misma feria. Y bueno, y ella con la Susan empezamos a conversar. Yo hice un proyecto el año pasado que no me lo adjudiqué, ya que era justamente para hacer una red de artesanas de textiles de telar buitral acá en la Araucanía, pero estoy insistiendo en eso, pero desde otros puntos de vista, ya porque también he ido creciendo, he ido entendiendo cómo, porque a veces los proyectos son muy ambiciosos, entonces yo creo que ahí está como fue un poco mi error, querer hacerlas todas, porque en Sí, hay realidad que también hacerlo uno le pone simple, años hay que plazo, hacerlo hay que simple, hacerlo sí. de a poquito, paso a paso, entonces Sí. ahora tengo otra propuesta, hay otras cosas que han ido sucediendo, entonces, bueno, pero Susan me llevó a estos lugares, ya me llevó a las casas de las tejedoras, yo soy fotógrafa también, entonces pude hacer fotos, pude entrevistarlas un poquito, hacer unas pequeñas preguntas y todo, pero yo desde la humildad misma, o sea, tomando mate, conversando, no existe, porque yo soy parte del ecosistema, no soy la que está a cargo de nada, Claro. simplemente soy parte del ecosistema y ellas son las que están haciendo la obra y las que están ahí en la urdimbre y la trama todo el día. Entonces, entender eso también, ir a visitarla a sus territorios, abre la cabeza de manera, hay algunas que son de comunidades mapuche y otras que son personas que no son de pueblos originarios. Espera, Eso. estaba leyendo ahí, te estaban ¿Estás leyendo? saludando. Sí, ahí Joyas con Memoria dice el discurso de la conversa une las islas formando un conjunto rico y nutrido. Oye, nos quedan como 10 minutos. Y dije, si yo sabía que iba a ser para largo. Eloísa nos dice, es muy cierto lo que dices, en Argentina nos pasa igual. Sí, pues esto trasciende todos los territorios. Yo creo que acá en Chile, ahora, bueno, está en el Congreso el proyecto de ley de artesanía, pero que en realidad, Que más ingresó que hace meterse en súper el sistema, poquito, el de en octubre, en 17 de octubre. octubre, Igual está para que la gente lo lea, ojo, sí, también lo vamos a porque dejar por ahí. de También repente lo uno vamos no tiene idea y claro, el proyecto ahí está como, uno lo Claro, puede pero descargar, se puede leer para ver más o menos para qué lado va, como, claro, pero lo que hace que también a las personas que están conectadas, y ya, esto hay que estudiarlo, hay que meterse, hay que leerse estos papers, y hay que buscarle el lugar por donde uno puede ser útil, desde uno como artesana también, cuáles son los fondos a los que se pueden recurrir, cuáles son las maneras de mostrar lo que hago, son las redes y las conexiones que puedo hacer con el ecosistema que me rodea, cómo puedo pensar en lo que estoy haciendo con otras miradas, una mirada no solamente dirigida a la venta, sino tal vez si hago cucharas de palo, ya como hace la Patricia, ay, no quiero que se me olvide el nombre, Patito Fermina, que también hice un trabajo con ella, ahí soplenme por ahí, que se me olvidó lo que yo la Pati. Ella hace cucharas de palo, ya partió haciendo un montón de otras cosas, ahora hace unas cucharas que son como unas ramas, ya, pero preciosas. Entonces, ¿cómo se desarrolla también el quehacer? Entonces, todas estas cosas las tenemos que ir conversando para también ir creciendo, incluso en la forma en que nosotros nos relacionamos con el objeto que estamos haciendo, con la obra que estamos haciendo, para que no quede en esto primario, que puede ser como esta relación manual, ¿ya? Pero que se vaya puliendo, 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 de tal manera que una misma llegue a tener un relato, llegue a formar un objeto, una obra que tenga ese discurso también, que tenga esa potencia discursiva y que sea algo, y de esa manera hacemos que la artesanía sea dinámica, hacemos que exista una revalorización,
una revitalización y todo esto que hemos estado hablando. Entonces, bueno, lo que quería decir es que en la ley de artesanía se articula, también se busca articular varias cosas que tienen que ver como con un sistema de entidades, todo eso súper bien, ¿ya? Que exista una política de artesanía, que Sí. existan más premios y todo, pero ¿quién los da? ¿Quiénes son partes? ¿Quiénes van a ser parte de esas entidades? ¿Ya? ¿Quiénes son las personas? ¿Saben de artesanía o vamos a quedar en lo mismo? Vamos a quedar Entonces, igual. metámonos, artesanos, metámonos a estudiar, veamos, no estudiar ni siquiera un diplomado, lo que voy es como eh, tener, ejercitar ese lenguaje, ver hacia dónde uno como gestora, como difusora, como investigadora, se involucra con este ecosistema para que realmente se nutra y crezca. O sea, hay mucha Eso es gente que súper puede importante. ayudar como desde su saber, Sí, ¿cachai? sí, E incluso totalmente. nosotros, así como simples mortales, también educarnos como consumidores de artesanía, ¿cachai? Que creo que también es importante porque siempre pasa que hay alguien vendiendo y no le quieren pagar el precio completo, siempre le cuestionan el valor, entonces como el valor, estamos hablando así del costo, ¿sí? Entonces creo que eso Claro, también es importante, que es como la última etapa de la gente que hace artesanía para la venta, claro. que nosotros cuando le vamos a comprar también sepamos que atrás hay una tremenda historia y un tremendo trabajo y que eso, o sea, al final hay que pagarlo. Sí. O sea, Mm. y a mí también me pasa como desde la difusión que yo creo que el espacio en el que me gusta estar es justamente poner atención en los procesos, porque ya no es solamente, porque la artesanía también tiene esta potencia que no solamente es un objeto final que va a estar en una tienda determinada, sino que ya se ha logrado también el que exista esa ficha, la creó tal persona en Claro, un lugar, ese es el territorio de donde viene, con estos materiales y todo eso, y para mí el registro, lo que hablabas un poco antes, el registrar, también tiene que ver con ir mostrándole a las personas cómo se hacen estos objetos. O sea, el barro negro, la esquila de las ovejas, la sí, experiencia de las tintoreras. Hay un montón de cosas que surgen y yo creo que desde ahí también uno puede empezar a entender por qué esas cosas valen lo que valen. sí. El precio, digamos. Eso es súper importante también tenerlo en cuenta y esa es una de las cosas que a mí me interesa de la difusión de artesanía, como el poder mostrar de dónde viene, ¿ya? Eso que parece como tan invisible, porque no es un objeto que esté carente de todo esto otro, que no es simplemente una taza, no es simplemente un chal, hay tanto más detrás y esa es la riqueza también de poder vincularse a los territorios, ir conociendo cómo se van produciendo estas obras. Sí, ahí Semilla Taller nos había puesto a visibilizar a nuestras artesanas y es un rol que con amor y respeto es necesario. También nos puso mucha ñaña, están aisladas, es necesario Sí. visibilizar, gracias a cada una que tiene ese rol de mostrar el arte y artesanía de cada territorio. Ahí la tienda de Caro nos puso educar al público, Claro, educarnos entre todos, y ese es entre el todos, tema claro. también, ¿sí? O sea, Sí, y más que, yo creo que más que, no sé si la palabra es educar, yo creo que también es como conversar, que exista esta conversación, ya, porque la otra persona tal vez tiene otra mirada y también es una mirada interesante. De hecho, en este mismo diplomado y en todo este tiempo que hemos estado conversando con mis compañeras, hemos tenido también puntos de vista que son distintos. Por ejemplo, el tema de la innovación, la artesanía, ¿tiene que haber innovación en la artesanía misma o no? ¿Ya? Entonces hay ciertas cosas que uno podría estar conversando mucho rato, pero la idea es justamente que esto se vaya nutriendo, que podamos llegar a tener nuevas conclusiones, porque eso es y ahí vuelvo al ecosistema, es dinámico, es relacional. Entonces, estas relaciones van sacando nuevas conclusiones y desde ahí uno puede ir a conversar a otro territorio con otras personas y uno se va nutriendo. Y eso es lo que va a hacer justamente que la artesanía eh, se arraigue ya en nosotros y que podamos sostenerla en el tiempo.
qué es lo que justamente queremos, que nuestra práctica y nuestro quehacer continúe Perdón. y perdure, más Oye, allá de Ale, nosotras mismas. sí, Tis. Me encantaron ustedes, mujeres, ya quiero tomar un taller con ustedes. La Ale, no sé, ¿tú Ale vas a volver a hacer talleres o no? Tú antes hacías uno como de... Sí, bueno, yo ¿Te hago como acuerdas? un No me acuerdo cómo poco se llamaba, pero tú sabes de bitácora cuál. creativa. La bitácora creativa. La bitácora creativa. Bueno, el taller bitácora creativa mutó un poco y se transformó como en un uno a uno, como esto mismo, porque igual uno tiene que saber también como para qué es buena, ¿ya? Yo creo que yo puedo ver en la otra persona más o menos tener ciertas luces de qué es, cuál es el camino que puede tomar, cuál es ese relato. Bueno, vamos a crear juntas, se trató justamente de presentar a estas mujeres con un relato pertinente, ya que si todo es virtual, yo estoy aquí en Villarrica, sur de Chile, entonces me cuesta mucho ir a los lugares. Pero bueno, la bitácora creativa justamente era el poder poner ojo a los procesos, a nuestros recuerdos, a cómo nosotras vamos haciendo lo que vamos haciendo, y esto a través de una bitácora, y lo hice así por harto tiempo, lo hice así por harto tiempo. Ahora mismo, bueno, también todo esto que yo estoy hablando, ¿ya? Y ahí tiene que ver un poco el tema de la educación, que ahí sí que es educación. Por lo mismo yo hice un libro que es para niños y niñas, Sí, ¿ya? espérame, lo voy a Porque a mostrar de mí, nuevo. Los tengo acá. Está el gato acostado encima, pero deja sacar. corre el gato. ¡Oh, qué atroz! Espérame. Claro, Acá. y este libro, que se llama Esto no es un calcetín, que está recién salido del horno, ya lo pueden encontrar en librerías, en libros bonitos, en Revés Derecho, ya que fue mi querido auspiciador también, porque Revés Derecho, a pesar de que yo, o sea, Revés Derecho también se suma a todo esto que yo estoy diciendo, ¿ya? Y bueno, libros bonitos, que es enhorabuena, que es la editorial con la que trabajé esta vez, eh, porque lo que sucedió también es que todo esto que yo digo y que yo voy conversando también tiene que ver con cómo nosotros nos disponemos a la manualidad, al quehacer artístico y vamos creciendo con esto. O sea, no es simplemente como, ay, voy a hacer una figura y te paso el patrón y tú llegas a la figura y eso es lo que quiero que hagas. Sino, ¿cuál es el proceso, la experimentación textil, el de pincharse con la aguja, qué sé yo? Entonces yo lo fui trabajando primero con mis hijos en la pandemia. Ellos empezaron a sacar materiales, empezaron a hacer experimentación textil y llegaron unas obras preciosas. Y después, cuando llegué a vivir al sur, empecé a hacer clases en el proyecto educativo Espiral, que es un no colegio, sino un proyecto educativo. Y ahí hago clases, bueno, ya terminamos este año, pero hago clases a niños y niñas y les enseño a coser, pero no les enseño juntadas hasta que ellos me piden, cuando son más grandes, sino que todo esto es un experimento. Y yo les voy contando, les voy mostrando el lenguaje textil, qué significan las tirecas, qué significa todo este mundo, para que también entiendan que esta lámina textil que cargamos todos los días arriba, ¿ya? Es algo que tiene una potencia discursiva total. Entonces, me gusta mucho trabajar con niños y yo creo que ahí hay algo que es súper importante poner atención, porque no solo esta conversación debe ser como con las artesanas que ya llevamos y ya estamos en este ecosistema como varios años, sino que también tiene que partir en la infancia, tiene que partir con los niños también, porque es cómo los acercamos también al arte. ¿No? Y además el Y todo textil va en esa, es un soporte muy amoroso para los niños, como sí, para que pues, puedan sí, trabajar. Sí. sí, sí. Oye, Ale, ya vamos a ir cerrando. Mira, la Cata de Pequeña de Trapo nos dice: qué bello saber que existen personas que quieren mostrar el verdadero valor de las manos artesanas. Okay. Saludos a la Cata. Yo trabajé con ella en mi proyecto también de la Escuela Textil Sustentable y me acompañó ahí con algunas clases. Así que a ver si seguimos el otro año. ¿Quieres Ay, decir algo buenísimo. ya para cerrar, Kat? Bueno, agradecerles una vez más a ustedes y también agradecerles el espacio, porque bueno, yo estuve mirando las charlas anteriores y realmente creo que es súper necesario tener un espacio de conversa como con esta profundidad, que no todo que en qué rico es coser, qué rico es tejer, sino que, a ver, ¿qué estamos haciendo?
qué es esto que estamos haciendo manualmente y dar este espacio. Yo creo que ustedes son unas secas todas y vean las otras charlas porque es maravilloso Bueno, lo que este hay ahí. espacio nació para la gente que a lo mejor se está conectando hoy día. Nosotros partimos en 2019, así como en febrero del 2019. A mí me invitó la Fran Roble a participar acá. La Fran, sí, Sí, entonces amigos. de Musgo Amigos, claro, y la idea principal siempre fue como el juntarse, hablar de textil, hablar de lo que Mm, estás investigando, como hablar de lo que hay detrás de lo que tú estás haciendo, mm, y no tanto que fueran como clases técnicas, porque clases de técnica sabemos que hay, podemos poner YouTube y vamos a tener una clase, entonces sí, sí. siempre la idea era como juntarse un ratito a conversar sobre lo que pasa mientras estamos haciendo algo, ¿cierto? Así que Mm, sí. eso, Bueno, la Fran también hay que destacarla, la Fran ha estado en mucha difusión, sí, está súper atenta a todo. sí. También gran valor la Fran Robles. Bueno, así que Eso. eso. Muchas gracias ahí a quienes se Muchas conectaron, gracias. quienes nos van a ver después. Y bueno, esperamos ahí, el Instagram de la Ale va a quedar ahí también para que puedan visitar su perfil, puedan ver lo que está haciendo, porque está con todo el tema de su libro ahí. Entonces, seguramente van a venir más talleres y todo, para que te puedan ahí Sí, seguir. sí, bueno, estamos ahí coordinando talleres también para las escuelas de acá de la Araucanía, llevarles libros, hacer también como mediación. A mí me interesa mucho en eso, o sea, que no queden las palabras, sino que ahí en el territorio también. Sí. Ya pues, Ale, Eso. muy contenta de haber Ya, pues querida, muchas estado gracias por todas las contigo, así que personas también. un abrazo a todas. Nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo va a estar la Leonora de Argentina, así que vamos a estar ahí conversando con ella. ¿Ya? Así Ujú. que nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Chao, Ale. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.